Hola, hola amigos de YouTube, sean todos bienvenidos a su canal, el de todos los emprendedores digitales. Yo soy Saray Ramos y acá en mi canal comparto aportes de dropshipping, e-commerce y todo lo relacionado con el maravilloso mundo de los negocios digitales. Así que si estos temas son de tu interés, has llegado al canal idóneo. Por ello te pido que por favor te suscribas y le dejes a la campanita para que así te lleguen todas las notificaciones cada vez que yo suba un nuevo video al canal. Muy bien amigos emprendedores, el día de hoy les traigo un nuevo aporte acá al canal, el de todos ustedes los emprendedores digitales. El día de hoy les voy a compartir qué es Google Bard y cómo funciona. Primero debemos definir qué es Google Bard. Y Google Bard es también un chatbot conversacional de inteligencia artificial desarrollado por Google. Para la gran mayoría que nos encontramos en todo esto del mundo digital o de los negocios digitales, sabemos que esto fue una respuesta directa al auge que venía presentando ChatGPT, que fue desarrollado por la OpenAI. Ahora desde acá, desde la pantalla de mi computador, vamos a ver cómo funciona Google Bard, que muchos les han llamado una alternativa a ChatGPT para los que nos encontramos en Venezuela. Recordando que ChatGPT no abre en Venezuela si no hacemos el uso de la VPN, como lo pueden ver en el video del día miércoles que grabé de ChatGPT. Entonces acá vamos a ver cómo funciona Google Bard. Realmente es muy similar a ChatGPT, pero pues ambos tienen su diferencia. Y una de las primeras es que Google Bard, como les indiqué anteriormente, fue desarrollado por la misma empresa de Google en la familia Bard 2. De igual forma, acá ustedes pueden ver más de la historia de lo que es Google Bard. Ahora vamos a ver cómo funciona Google Bard. Una de las primeras diferencias que tiene Google Bard a ChatGPT es que lo podemos abrir desde acá, desde Venezuela, y hasta donde sé no hay ninguna limitación en otros países o no tiene que utilizar VPN. Y el registro es sumamente fácil. Bueno, realmente ni siquiera tienen que registrarse porque es solamente con iniciar sección, siempre y cuando ustedes tengan lo que es ya una cuenta de Gmail, y pues sabemos que la gran mayoría trabaja con lo que son los correos Gmail. Entonces vamos a darle acá, clic aquí, para que nos redireccione a la siguiente pantalla. Y pues como ya yo tengo mi sección iniciada con mi cuenta de Gmail, entonces si vemos la interfaz de Google Bard, vemos una interfaz muy similar a la de ChatGPT, ya que a mano izquierda podemos ver todo el historial de las conversaciones que nosotros hemos tenido o las consultas que le hemos realizado a Google Bard. Y acá a mano derecha tenemos lo que es el panel de la conversación o el panel de interacción. Sin embargo, acá podemos observar a mano derecha que Google Bard de una vez nos da una sugerencia o nos indica que nos podemos inspirar con estos temas que pues nos sugiere por acá. Lo que sí me llama un poquito la atención de Google Bard es esta notificación que nos hace y nos dice: tus conversaciones las procesarán revisores humanos para mejorar las tecnologías que usa Bard. No introduzcas nada que no quieras que se revisen ni utilicen. ¿Ok? Entonces, ustedes, para tener más información sobre esta advertencia que nos da acá Google Bard, le pueden dar aquí cómo funciona y aquí pueden leer toda la información. Entonces, si vemos este pedacito de acá, nos dice: puedes desactivar las actividades de Bard. Si no quieres que las futuras conversaciones se revisen o se usen para mejorar los modelos de aprendizaje automático, desactiva el ajuste en la actividad de Bard. Entonces ustedes van a la actividad de Bard y desactivan esta opción para que pues no hagan esta revisión. Sin embargo, pues ya es algo, como les he venido diciendo, a criterio de cada uno.
Entonces vamos a ver ahora cómo funciona Google Bard, continuando con el mismo ejemplo de lo que hice con ChatGPT. Al igual que ChatGPT, acá en Google Bard ustedes también deben poner un prompt para que Google Bard les dé el resultado o les dé la respuesta. Entonces acá voy a añadir mi primer prompt. Al igual que lo hice con ChatGPT, le voy a decir que me defina qué es la inteligencia artificial en un texto no mayor a 100 palabras, tomando el rol de un creador de contenido. Le podemos dar a Enter o le podemos dar acá a enviar. Y acá ya Google Bard nos está empezando a generar lo que es la respuesta. Y también acá podemos ir observando la información. Incluso acá de una vez ya me coloca que es la IA. Ok, no me pone un texto largo. Entonces acá tenemos la opción de fijar esta búsqueda, también de cambiarle el nombre. En este caso no se lo va a cambiar, sino que les voy a dejar el nombre que ya me sugirió, o también podemos eliminar. Y aquí vamos a observar la respuesta que nos dio Google Bard sobre lo que es la IA. Leemos un poquito acá. Hola a todos, en este video vamos a hablar de la inteligencia artificial o la IA. La IA es una rama de la informática que se dedica a crear máquinas que pueden pensar y actuar como los humanos. Y bueno, podemos observar que sigue ampliando todo sobre la IA. Incluso acá nos dice, la IA tiene una amplia gama de aplicaciones que incluyen automatización, aprendizaje automático, reconocimientos de patrones, entre otras cosas. Acá incluso ya nos dice que este texto tiene 99 palabras, ¿ok? Pero acá vemos esta observación que nos da Google Bard y nos dice, para mantener el texto en 100 palabras o menos, he eliminado algunos detalles que podrían ser considerados superfluos para el público objetivo. Por ejemplo, no he mencionado la historia de la IA ni he discutido los diferentes tipos de la IA que existen. Espero que este texto te haya sido útil para los espectadores que quieran aprender más sobre la IA. Si observamos esta breve introducción, acá nos habla como que si fuera un humano y nos dice hola a todos. En este video vamos a hablar de la inteligencia artificial. Es bueno que cuando ustedes estén haciendo este tipo de investigación o este tipo de consultas, hagan sus comparaciones con Google Bard y ChatGPT, porque realmente, en mi opinión personal, señores, sí hay mucha, pero mucha diferencia a la hora de consultar acá en Google Bard o ChatGPT. Luego que ustedes vean sus diferencias, ustedes allí podrán decidir con cuál de los dos trabajar o, en su defecto, trabajar con los dos simultáneamente. Esta fue una de las preguntas que yo le hice a ChatGPT y bueno, allí ustedes pueden hacer la comparación. Ahora vamos a darle el segundo prompt acá a Google Bard, que utilizamos un prompt bastante sencillo, no le damos muchas especificaciones, pero vamos a ver el resultado que en este caso nos da acá Google Bard. Acá yo le pongo que en qué me puede ayudar ChatGPT como creador de contenido. Pero en este caso vamos a quitar ChatGPT, vamos a colocar Google Bard, ¿okay? Ya que estamos haciéndolo con Google Bard. Entonces, ¿en qué me puede ayudar Google Bard como creador de contenido? Y le damos Enter. Y vamos a verificar cuál es la respuesta que nos da acá Google Bard. Muy bien, acá podemos ver un poco la respuesta de Google Bard. También podemos observar que me las puntualizó como hizo ChatGPT cuando yo hice esta misma consulta. Entonces acá podemos ver Google Bard puede ayudarte como creador de contenido de muchas maneras, incluyendo generar ideas, investigar temas, escribir contenido, traducir idiomas, crear diferentes formatos de contenido. Pero si seguimos bajando, podemos observar que Google Bard amplía un poco más su respuesta o detalla un poco más su respuesta. Vemos aquí, nos dice, aquí hay algunos ejemplos específicos de cómo usar Google Bard como creador de contenido. Ya él nos da como que los ejemplos más específicos y nos dice, si eres un creador de contenido de YouTube, puedes usar Bard
para generar ideas para nuevos videos, investigar temas para tus videos y escribir guiones para tus videos, entre otras cosas. Nos dice por acá, la forma en que uses Google Bard dependerá de tus necesidades específicas como creador de contenido. Sin embargo, con un poco de experimentación puedes encontrar muchas formas de aprovechar esta poderosa herramienta para mejorar tu contenido. Y esto es muy cierto. Acá con un poco de experimentación y de investigación, ustedes pueden verificar cómo se pueden ayudar con estas herramientas de inteligencia artificial. Y ya para ir cerrando, pues amigo emprendedor, este video vamos a hacer también el mismo ejemplo que hicimos con ChatGPT y vamos a escribir el siguiente prompt, o vamos a copiar el siguiente prompt, donde le digo en 2 columnas, enumérame 3 ventajas y desventajas de utilizar, acá colocamos Google Bard, acá colocamos Google Bard para la creación de contenidos en YouTube y vamos a ver qué resultado nos arroja por acá. Bien, acá tenemos el resultado, nos dice ventaja de utilizar Google Bard para la creación de contenido en YouTube, no las enumera, y las desventajas. Nos dice que como ventaja tiene que aumentar la productividad, mejorar la calidad del contenido y ampliar el alcance. Y en cuanto a las desventajas, pues nos dice acá que puede ser costoso. Entonces vamos a leer un poquito esto por acá, porque hasta donde sé esta herramienta es gratuita. Se nos dice Google Bard todavía está en desarrollo y puede ser costoso utilizarlo. Sin embargo, los precios están disminuyendo y es probable que se vuelva más asequible al futuro. Bueno, esto de los precios realmente, en mi opinión personal, no lo sabía, ya que no soy usuaria frecuente utilizando estas inteligencias artificiales. Entonces acá también dice desventaja, que puede ser difícil de usar y puede generar contenido poco original. En esto sí estoy totalmente de acuerdo. Y bueno, por acá nos da en general Google Bard puede ser una herramienta valiosa para los creadores de contenido de YouTube y sin embargo es importante ser consciente de las ventajas y desventajas antes de utilizarlo. Pero también vamos a hacer el mismo ejemplo, ya que yo no lo quiero ver así, sino que yo lo quiero en una tabla para verlo más visual. Entonces lo que hago es indicarle a Google Bard que me dé la respuesta anterior en una tabla comparativa donde se dan las ventajas y las desventajas. Vamos a ver qué me arroja Google Bard. Y aquí tenemos la tabla comparativa. Entonces las ventajas y las desventajas en la tabla comparativa. Incluso acá tienen la opción de exportarla a lo que es una hoja de cálculo de Google Sheet. Y acá incluso nos dice esta tabla comparativa resume las ventajas y desventajas de utilizar Google Bard para la creación de contenido en YouTube. Como se puede ver, las ventajas incluyen un aumento en la productividad, una mejora de la calidad del contenido y una ampliación del alcance. Sin embargo, también hay algunas desventajas que deben tenerse en cuenta, como el costo, la dificultad del uso y el potencial de generar contenido poco original. Acá ven como que un resumen de esta tabla. Entonces ya una vez teniendo este resultado de acuerdo a los 2 experimentos que hemos venido teniendo con estos videos, ya el de ChatGPT, que si aún no lo han visto pues lo invito a que vayan y lo vean, y acá tienen lo que es el resultado de Google Bard. Realmente en cuanto a esto de la tabla, exportar en hojas de cálculo, no lo sabía, lo estoy viendo acá directamente a la hora que estoy trayendo este video, ya que como les indiqué anteriormente, pues suelo ser usuaria poco frecuente de utilizar este tipo de inteligencia artificial, ya que me gusta generar más mi contenido de forma creativa. Sí nos podemos ayudar con lo que es la inteligencia artificial, pero tratemos de ser bastante creativo a la hora de generar nuestro contenido. Entonces, bueno, vamos a ver de una vez por acá cómo se vería esta tabla. Vamos a exportarla. Acá ya se está creando la hoja de cálculo y nos dice hoja de cálculo creada. Vamos a abrir la hoja de cálculo para ver cómo se ve en la hoja de cálculo la consulta que hicimos. Entonces acá tenemos lo que son las ventajas
y las desventajas. Ya aquí es como yo diría, incluso ya aquí el paso de copiar y pegar pues se lo ahorraría. No es la idea, pero acá en Google Bar pues tienen esta ventaja de ya traerse de una vez lo que es a la hoja de cálculo, y pues ya sería forma de que ustedes allí le den formato y lean también los resultados que arroje esta inteligencia artificial, cosa que pues esto sí no lo vi o no lo he visto en lo que es ChatGPT de exportar a hojas de cálculo, sino es de copiar y pegar. Pero pues así funciona Google Bar, amigos emprendedores. Así que si quieren saber más de la inteligencia artificial, pues lo invito a que vean el siguiente video. Bueno, amigos emprendedores, como siempre espero que este video le haya sido de gran ayuda. Ya saben, cualquier duda, pregunta, crítica constructiva, me la dejan abajo en la cajita de información, que yo como siempre les voy a estar respondiendo. Y recuerden que mi situación no la define el lugar donde estoy, sino la actitud positiva que tenga ante la vida. Chao, chao, amigos emprendedores, y que Dios me los bendiga.